Documento, hombre e historia, así como notario, son cuatro entidades que aparecen indisolublemente unidas. No existiría historia humana sin el notario, porque ha sido el notario el que ha documentado esa historia y ha sido indudablemente el hombre el que ha querido trascender a través de un notario. El hombre primitivo y el moderno se identifican en la necesidad de trascender. Aquí estamos, mis queridos colegas, en la presencia del primer documento notarial de la historia del hombre. Hace 18.500 años, en la cueva de Altamira, España, encontramos una pintura paleolítica, una pintura rupestre, que tiene un grabado donde un hombre caza un bisonte. Ese es un documento, es una representación indudable de una información donde esos hombres paleolíticos y primitivos quisieron que los hombres y mujeres de hoy del siglo XXI conociéramos que ellos habían existido y que habían realizado esa hazaña. El primer documento jurídico que conocemos indudablemente también contempla la presencia del notario, el Código de Hammurabi. Allí, en el río Tigris y Éufrates, la civilización babilónica le dictó a través de un dios a un escribano 282 leyes. La primera, ojo por ojo, diente por diente. 282 normas donde aparece el escribano de la ley. Es el escribano quien a través de un dios, el Dios de la verdad, le testifica una actuación, contempla normas sobre legislación administrativa, el matrimonio, cómo cosechar y finalmente cómo dar por terminados los litigios. Las pirámides de Egipto no son otra cosa, además de la importancia maravillosa que una representación de los primeros archivos humanos. Las pirámides de Egipto nos enseñan que allí hay unos jeroglíficos y esos jeroglíficos traducen palabras y sonidos. Son la representación cuneiforme y son los documentos de la historia. Las pirámides de Keops, Kefren y Micerino son la trascendencia del pueblo ptolomeo, en donde a través de los primeros escribanos, y los primeros escribanos lo hicieron, mis queridos colegas, en la piedra. Hoy y mañana lo haremos en el computador como red. El escribano, miren lo interesante, es unido a la deidad de Tot, es el testigo de la verdad. Todas las civilizaciones, desde la primitiva hasta la moderna, coinciden en que el escribano y el notario es el autenticador de la verdad. Las civilizaciones primitivas, los griegos, los romanos, los egipcios, coincidieron todas en que el notario, escribano, talubante, gerolate, notari y tabulante era necesario para la autenticación de una verdad. Ese documento, posteriormente, como forma de representación del humano, pasa indudablemente en la historia hasta el Corpus Juris Civile de Justiniano. Y allí, un notario, Gallo, y sus institutas tienen todas unas normas jurídicas del funcionario que hace las listas y del funcionario encargado de la regulación conductual de las relaciones privadas entre los particulares y de los actos del esperador. Sabemos que es en la Universidad de Bolonia, en Italia, donde Ramiro de Perusa recoge toda esta información jurídica y define al notario como una profesión y una función como arte que compila el derecho romano. De España y de Europa heredamos en Iberoamérica, a través de las 7 partidas de don Alfonso X el Sabio, la estructura notarial. Se basó en esa concepción romana y egipcia, y esta concepción desconoció por completo que en la civilización inca, los aztecas y muiscas tenían ya un notario,
era llamado el quipú Camayoc. Ese quipú Camayoc fue sustituido mediante el vasallaje español por el coronista de las Indias y de allí al escribano público. El primer acto notarial que se hace en América lo hace Cristóbal Colón con un notario. Don Rodrigo de Quevedo acompaña al descubridor de las Indias y allí, en nombre del rey de España, del soberano de Dios infinito, declara que estas tierras constituyen el 3 de agosto de 1492 unas tierras del soberano de España por la gracia de Dios. Y se establece que ese escribano debe, a través de dos modos de adquisición del dominio, la ocupación y la posesión, origen del conflicto colombiano, señalar como títulos reales y cédulas reales. Dice ese primer acto notarial que está en la notaría de Santo Domingo, que encontró nativos al que el almirante llamó en San Salvador indios. Ese don Rodrigo de Escobedo, que funda la primera notaría en Santo Domingo, viene para nosotros rigiendo esa concepción española. Creímos que con la independencia en el año 1810 y con el 1810 y en el Congreso de 1819 iba a desaparecer. Pues, señores notarios y notarias, rigió esa concepción hasta el año 1853, cuando se realiza el primer concurso público de méritos de notarios, y se realiza cuando se crean los primeros escribanos de la función pública. Ese estatuto notarial inicial de la independencia rige hasta la gran promulgación en el año de 1970 del decreto ley 960 de 1970, hoy vigente y que ha sido ejemplo para muchos pueblos de América y del Asia. Ya habíamos dicho que, y lo señaló con una brillantez muy especial el profesor Sierra Porto, que el artículo 131 de la Constitución Política de Colombia señala que el notario es una garantía institucional de la nación porque es un servicio público que prestamos como un principio constitucional, y que ese notariado es un servicio público que prestamos los notarios en el ejercicio de la función notarial. Esta historia del documento, del hombre, del notario, ¿a dónde nos lleva con respecto al notario a la red? Es el reto que nos impone la tecnología, es el reto que nos impone la ciencia jurídica y el reto que nos está imponiendo el devenir de los negocios y de la economía y de la sociedad. Ese reto está indudablemente revolucionando todos los campos del pensamiento humano. El hombre pasa de ser un Homo sapiens a ser un ser Homo digital o ser digital. ¿El universo va a cambiar? No, pero sí se calcula que hacia el año 2025 el 75% de las profesiones habrán desaparecido vigentes actualmente. Hace una semana se inauguró el primer vuelo no tripulado desde la ciudad de Miami a la ciudad de San Francisco en California. ¿Qué va a pasar con los pilotos de aviación y con los extinguidos ingenieros electrónicos de comunicaciones? La profesión que no se adapta, mis queridos colegas, se extingue. Sabemos que documento y notario están indisolublemente unidos y comprendemos como abogados que ese documento del latín es la representación de algo y que notario y documento han nacido juntos y que esa representación que veíamos anteriormente, rupestre, pictórica, cuneiforme, en piedra y en códigos escritos, significan autenticidad y prueba legal de existencia. Hasta y desde
la primera transmisión electrónica el 9 de julio de 1969, y desde esa cueva de Altamira, los notarios hemos estado vigentes y presentes. ¿Nos extinguiremos? Eso depende de si asumimos o no el reto de estar en la superautopista de la información. Sabemos que el documento es público y privado, pero ese documento público y privado hoy también es un documento informático. Y ese documento informático se divide en dos: el documento digital y el documento electrónico. Es documento digital aquel que tomamos de algo físico, como por ejemplo digitalizar el protocolo existente. Y ese no es el futuro del notariado. El futuro del notariado no consiste en crear documentos digitales, esto es, tomar fotocopias y volverlos en la red del protocolo existente. El futuro nuestro está en asumir el reto que nos impone la sociedad y la ciencia jurídica, y es el documento electrónico, consistente conforme a la Ley 527 del 99, en crear, organizar, distribuir y guardar electrónicamente documentos que representen la fe pública indiscutible y necesaria para la sociedad. ¿Qué estamos haciendo en la Unión Colegiada del Notariado Colombiano asumiendo estos retos? En primer lugar, con la Presidencia y el Consejo, estamos en el proyecto fundamental de la modernización tecnológica de la función notarial, manteniendo las actuales competencias y asumiendo nuevas funciones legales. Profesión que no se adapte al cambio tecnológico y que no se transforme, tristemente se extinguirá. Los notarios se extinguieron cuando pasaron de la piedra al manuscrito, y del manuscrito a la Remington, y de la Remington en el año de 1980 al computador. No se extinguió la función notarial, no se extinguió la competencia funcional de otorgar y dar fe pública. Pues bien, ¿el notario se va a extinguir en la red? No, pero depende de nosotros asumir este reto y crear liderazgo y no ser meros espectadores. El proyecto de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano inicia con el instrumento público electrónico, para lo cual hemos celebrado el contrato con la Universidad Externado de Colombia para comenzar los primeros pasos en lo que va a ser la denominada ciberescritura. Si no lo hacemos los notarios, alguien lo hará por nosotros. Ese es el riesgo y ese es el reto. Y depende de nosotros. O lo harán las cámaras de comercio con el proyecto de ley radicado anteayer por el senador Guerra Serna nuevamente y por el doctor Liscano, expresidente del Congreso, o lo haremos nosotros. La aparición de la autopista de la información, fíjese en lo interesante, desde el año de 1967, ¿qué pensaría ese hombre de la cueva rupestre de Altamira cuando en el año de 1967 se transmitió por primera vez de un computador a otro un mensaje electrónico sin que tuviera referencia física? La ciencia del derecho ha iniciado la creación de nuevas formas legales y de normas jurídicas para el uso del espectro electromagnético, mediante la creación de nuevos contratos legales que amparan el comercio de bienes y servicios y con prohibiciones específicas y los riesgos que trae el uso de la información en la autopista. El comercio electrónico, señores notarios, es una realidad. Estamos en presencia de una economía que es digital. El 18% del Producto Interno Bruto norteamericano el año pasado, el 18% de ese PIB se generó en la economía digital. Y se calcula que este año, para el 2017, el 26% del PIB europeo se produzca en el intercambio de bienes y servicios en la red. La nueva tecnología nos impone un reto que yo he considerado en 3 elementos fundamentales. Primero, ser líderes en el nuevo tráfico jurídico en la autopista de la información, como operadores legales calificados para otorgar la fe pública
y con ello ser garantes de la seguridad jurídica. El futuro, en segundo lugar, del notario actual consiste en liderar el cambio, no en ser meros espectadores, inspirados en nuestra misión fedataria a través de una red electrónica que construya nuevas competencias y funciones por medios electrónicos modernos. Nuestro deber es enriquecer y ofrecer a nuestros usuarios y a la comunidad nacional nuevos servicios electrónicos. Los pasos ya los había indicado. Primero, el documento electrónico notarial. Segundo, estamos trabajando también en la consulta jurídica en red y en línea. En tercer lugar, la ampliación de las competencias de la firma electrónica notarial. En cuarto lugar, como lo señaló nuestro presidente, el incremento del uso de la biometría. En quinto lugar, la oferta de nuevos servicios electrónicos. Y por último, dentro de unos, esperamos, años, el notario en la red, el cibernotario. El mundo hoy evoluciona del e-commerce y de economía digital a llegar al cibernotario. ¿Cómo creemos que el notario puede aparecer en su función en la escritura pública electrónica? Consideramos que con la creación legal del documento electrónico por la Ley 527 del 99 y sin necesidad, profesor Cubides, de eliminar el decreto Ley 960 de 1970, lo que requerimos es un estatuto del documento electrónico que complemente la función notarial sin eliminar el decreto Ley 960 del año 70. Y tomando lo que tiene la firma electrónica, podamos nosotros, con la Universidad Externado de Colombia, llegar a la escritura electrónica. Lo digo como javeriano muy respetuosamente. Así como los padres del externado crearon en el año de 1970 notario y documento escrito unidos en el decreto ley 960 de 1970, estamos en la oportunidad de unir otra vez con la misma Universidad del Externado de Colombia documento electrónico y notario. Esa es la estrategia fundamental para llegar a un consentimiento legal que se exprese con símbolos distintivos nacidos en un repositorio de firmas electrónicas. Ese repositorio de firmas electrónicas es la guarda y custodia y es el nuevo protocolo notarial, queridas compañeras y compañeros. Y fíjense ustedes, no derogamos el decreto ley 960 del 70, ni tampoco el decreto 2148. En segundo lugar, la consulta jurídica. El notario, como jurista al servicio del derecho y siendo imparcial y garante de la paz, puede contestar preguntas legales y aún hacer vía telecomunicaciones conciliaciones notariales por Skype y otros instrumentos tecnológicos. También la contratación, especialmente, imagínense lo que podríamos hacer, y esta mañana hablábamos con el superintendente, que él ha denominado el Facebook de la propiedad privada. Imagínense los notarios interviniendo en el comercio exterior colombiano, dando autenticidad online del régimen de importaciones y exportaciones, en la construcción de infraestructura, en la construcción de viviendas y trabajando conjuntamente con los demás gremios como Camacol, la asociación bancaria, para poder hacer esta realidad. Lástima que no haya venido nuestro querido ministro de los MINTIC. Y ya se refirió nuestro presidente a ese decreto que crea esta concepción nueva, y aquí está la propuesta del notariado. El MINTIC quiere crear una noción que aparecerá con ese decreto que se denomina carpeta ciudadana. Esa carpeta ciudadana es un modelo tecnológico en virtud del cual el ciudadano colombiano va a poder acceder gratuitamente a unos módulos de comunicación para obtener información sobre su pase, su educación, su registro civil. Pues bien, nosotros queremos complementar esa propuesta tecnológica del MINTIC
creando la carpeta notarial. Esta carpeta notarial llevaría a complementar sustancialmente a la carpeta ciudadana para hacer trámites notariales como compraventa, hipoteca, cambios de nombres, servidumbres, etcétera, expedición de copias notariales, no que nos expidan las copias, repositorio de lo que denominábamos las firmas electrónicas y la consulta en línea. Esta propuesta la haremos llegar a través del presidente o no presidente próximamente al señor ministro de las Comunicaciones. Ya lo citaba nuestro profesor uruguayo y el profesor Marco Pérez. La Unión Internacional del Notariado Latino ha señalado desde mayo del 2005 como un mandamiento fundamental para los notarios la de desarrollar tecnologías en transmisión y medios electrónicos. Y ese es nuestro nuevo reto. Fíjense ustedes cómo desde las pirámides de Egipto, la escritura cuneiforme, la aparición en 1971 del computador, la Remington en 1868, ese escribano antiguo, los archivos electrónicos, Gutenberg en 1450, Bill Gates, Steve Jobs y Einstein, ninguno pensaron en la desaparición de la competencia funcional del notariado. Por eso, este contrato para nosotros significa un inmenso reto. Para terminar, queridos compañeros y compañeras, el notariado colombiano acepta el reto que la historia le impone y asume con profesionalismo el cambio hacia la modernización tecnológica en beneficio de la comunidad nacional e internacional, siendo, como lo hemos dicho varias veces, causante del cambio y líder del inmediato futuro. Muchas gracias.